Noticias La Ceja TV yo pienso que nace de una locura, porque el hecho de estar y de insistir en los medios de comunicación en algunos casos ya se convierte como en algo de poca cordura, porque se requiere, digamos, de ser muy atrevidos para lograr proyectos como los que hemos logrado. Hay que reconocer que en el Oriente, aunque tenemos grandes fortalezas, el tema económico siempre ha sido muy complicado. Entonces nosotros prácticamente lo que hemos logrado hacer, y sobre todo en sus inicios, ha sido como lo llamamos literalmente con las uñas. ¿Cómo nace? Simplemente se proyectó, se soñó primero que todo, y pensamos que era muy posible hacerlo. Dijimos, bueno, pues si tenemos tantas fortalezas, vamos a intentar hacer algo para un municipio que presenta un crecimiento demasiado significativo, y pues nos le metimos de frente con aliados súper importantes. Recuerdo que incluso William Toro también hizo parte en algún momento de este proyecto. Empezamos a recoger como todas las experiencias vividas, como todos los talentos que teníamos en ese grupo, que estábamos César, Paula, en algunos casos William y mi persona, y pues dijimos, vamos a hacerle, podemos hacer un noticiero para La Ceja del Tambo donde podamos durante media hora contar los sucesos más importantes que pasen en esta población. Me pareció arriesgado, me pareció difícil porque no veía como la posibilidad de hacerlo diario. La verdad no sabíamos si el municipio nos iba a dar las noticias como para sacar un noticiero de media hora. Ya con César hablamos y aceptamos hacerlo diario y empezamos, y bueno, pues las cosas funcionaron un poco difícil al principio, pero se logró. Y realmente ha sido uno de los retos importantes. Yo me atrevería a decir que en el oriente de Antioquia un canal comunitario, La Ceja TV, es el único que tuvo la osadía de decir, vamos a hacer noticiero de media hora con contenido netamente local, y así se ha hecho. Hola, buenas noches, bienvenidos a Noticias La Ceja TV. A partir de este momento ustedes van a conocer todos los hechos que hacen noticia en el municipio de La Ceja. Buenas noches, Guillermo, le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes. A partir de hoy ustedes tendrán ese espacio informativo Noticias La Ceja TV. Bienvenidos. El primer noticiero nos cogió muchísimo la tarde porque se nos dañó, creo que en un principio se nos dañó la edición. La tensión enorme, la gente muy pendiente, las dificultades técnicas que no fallan, la primera vez no deja de ser muy complicado también en televisión. Hay una adrenalina muy chévere que a nosotros, eso sí, por fortuna nos encanta, pero que también en algunos momentos entra a entorpecer, porque aunque teníamos ya una experiencia amplia en el tema de los medios de comunicación, yo pienso que la experiencia nunca va a ser suficiente para uno salir tranquilo al aire y decir, bueno, aquí estamos con esto. No, siempre en esas primeras veces hay tropiezos. Pero fue muy bacano, al final terminamos muy contentos porque habíamos trabajado tanto y habíamos luchado tanto la semana anterior para sacar al aire esa primera emisión, que todo el trabajo valió la pena. Si hubiésemos salido tarde media hora, 45 minutos, pues en realidad el trabajo se vio que era un noticiero de calidad, que tenía muy buenas bases, que tenía muy buenos fundamentos. Pero fue una experiencia muy bonita, saber que habíamos marcado la historia de La Ceja, que habíamos marcado la historia de los medios de comunicación en el oriente con ese proyecto. Y el municipio nos abrió tanto las oportunidades y nos abrió tanto las puertas, que se nos dio la oportunidad de hacer el noticiero diario y de media hora, que en realidad para un municipio como La Ceja es un noticiero muy bueno. Estos serán los hechos a conocer en el día de hoy en Noticias La Ceja TV por todos nuestros televidentes. Precisamente el fin de semana fue un fin de semana lleno de celebración por el Campeonato Atlético Nacional. Eso también repercutió en el tema de seguridad y de tránsito. Lo que no se esperaban las autoridades era que en el municipio de La Ceja se fueran a presentar cerca de 40 riñas. Sin duda muy emocionante
emocionante recordarlo y muy valioso saber que podemos contar con un noticiero aún a pesar de ese nacimiento tan loco, insisto. Me dijeron, hay que hacer un set. Y dijimos, bueno, nos lo soñamos así. Lo vamos a hacer en madera, lo vamos a hacer grandísimo, va a tener unas cosas en resalto, va a tener unas cosas en 3D. Bueno, suéñeselo, pero no teníamos plata, hágalo. Fue totalmente armado pues, por nosotros, los que hacíamos parte como del proyecto y personas pues, que también se unieron como a ayudarnos a organizar el set de noticias La Ceja TV. Era en madera, recuerdo, no sé si estoy mal, pero creo que fue un sábado. Y empiece a pegar tablas y a pintar. Corte, pegue, dañe paredes. Éramos sentados ahí tirados en el piso, recuerdo, chupando cono, hasta creo que era chupando cono, y pintando las tablitas. Y nos quedó un set muy bonito, era un set muy especial, tenía unas líneas y tenía un logo del canal, que abajo decía noticias. Incluso molestamos mucho, decíamos que íbamos a hacer un noticiero que se llamara La Ceja TV con S. Y combinamos las letras y por allá lo pusimos, gracias a Dios no lo vio nadie porque también nos hubiéramos metido en un problema. Un buen amigo se acercó a como apreciarlo y lo tocó y la quedó caída. Quedó así totalmente volteada y bueno, ¿y aquí qué pasó? Pues el pelado súper asustado, pero fue una cosa que realmente no trascendió más que de una sonrisa. Y como 1 o 2 meses después de que hubiésemos armado el set, nos dijeron, vamos a cambiar de local. Hay que desarmar el set y hay que volverlo a armar. Y ya en el espacio que íbamos a hacer noticias, pues ya no cabían las tablas, entonces fue bien complicada la armada del set, además porque no se contaba pues como con los recursos económicos suficientes. En realidad pues duro, me dolió, fue de las cosas que más me dolió en ese entonces porque le habíamos luchado mucho a ese set. El primer día de emisión, yo me acuerdo que a las 6 de la tarde yo todavía estaba armando el set mientras Paula y Guillermo hacían noticias. Y para que me dijeran que había que desarmarlo y volverlo a armar, pues bueno, cuando llegamos al nuevo canal, al nuevo espacio donde íbamos a trabajar, pues el set no cabía obviamente, era un espacio mucho más pequeño. Porque pasamos de una vaina así gigante, todo el espacio para Noticias La Ceja TV, todo grande, acomodada cada tablita y después lo tuvieron que pasar prácticamente a esto, entonces por nada hay que poner solamente las iniciales Noticias La Ceja TV, NLC TV, pero se pudo cuadrar todo, pero fue complicado también. El tema social, a mi concepto, siempre ha ido muy ligado con los proyectos que he desarrollado y bueno, ha sido una de las semillas importantes que se han podido dejar. El querer que no solamente los medios de comunicación seamos catalogados como los que contamos, en algunos casos incluso que es un término que se genera por muchas situaciones, pero que somos entonces los chismosos, no. El medio de comunicación como tal debe tener un anexo, debe haber un engranaje directo con la comunidad donde se dé la posibilidad de una ayuda para esas personas que en algún momento tienen una situación como este pequeño de Ciudadela de las Flores. Nos fuimos hasta allá. Bueno, en ese momento donde le dicen a usted que las esperanzas eran muy pocas, que Joan tenía muchos problemas, ¿usted en algún momento perdió precisamente esa fe, esa esperanza o dijo no, aquí va a pasar algo bonito y tenía confianza en que las cosas iban a cambiar? Yo me pegué al Señor, el Señor me va a ayudar y sí, me colaboró mucho aquí en La Ceja, pues me mandaron para Medellín ya con el niño, yo me pegué al Señor y yo, pues Dios tiene más que amigos que pedirle. Recuerdo perfectamente que
José Luis Acosta tuvo que trepar un poste para bajar el tema del remoto y todo este cuento que intentamos hacerlo, porque siempre, a pesar de que estábamos todavía, digámoslo, en pañales, siempre queríamos más. Entonces siempre estábamos buscando ya cómo sacar nuestro noticiero afuera para que la gente pudiera romper como ese esquema que se da muchas veces, equivocado por cierto. Me encanta que la gente pueda estar con nosotros cerca y que entienda que nosotros lo único que tenemos es un talento que Dios nos regaló y que lo ponemos a disposición de todos, pero que somos seres humanos, tal cual nos ven acá, tal cual pues nos enfermamos, tal cual nos ponemos tristes, tal cual sonreímos, no somos seres de otro planeta. Entonces por eso me encanta que nosotros hayamos tenido la posibilidad en ese primer mes de salir hasta donde esta familia con una situación muy complicada, y nosotros queríamos ayudar. ¿Cómo podíamos ayudar? Pues yéndonos hasta allá y mostrándole a la gente esa realidad de ese pequeño, para que muchos nos pudieran decir, no a nosotros, sino a esa familia: cuente con nosotros, que aquí estamos, porque en el desconocimiento muchas veces quedan todas esas posibilidades de ayuda para ese tipo de personas. No lo catalogo yo como difícil para mí, porque siento que hemos tenido siempre un lema, y ese también ha estado puesto en las personas que me han acompañado, sobre todo en los proyectos comunicativos que he podido desarrollar. Y es que si tenés el soporte, si tenés, digamos, los datos exactos, si sabes que vas a la fija, de una, eso es importante, el tener ese soporte de la información veraz, oportuna y sobre todo responsable. Eso da una tranquilidad enorme, pero no podemos negar que fue una época muy complicada, y también aprendí que la política es una cosa muy difícil de manejar, que hay unos intereses enormes que transforman a las personas, que hay unos intereses que lo único a que llevan es a destruir en muchos casos, y yo pienso que en un mal uso de esos elementos políticos que ellos tenían en su momento, pues quisieron tomarnos a nosotros y decir, no, pues sencillo, con ellos lo hacemos y ellos simplemente se van a quedar quietos y ya, y nosotros quedamos bien y salimos avantes con la intención que tenemos. Por fortuna nosotros en eso logramos tener, digo, una unidad muy especial, un carácter muy fuerte. Recuerdo que además lo hicimos visible. Liderando se encuentra Alberto Patiño con 10.999, seguido de Ilbert Santa con 9.164 votos. En tercer lugar se ubicó Gildardo Lopera con 4.719 votos. Por su parte, el candidato Rodrigo López se ubicó en último lugar con 350 votos. Giovanna Osorio, a pesar de que había anunciado hace pocas semanas su alianza con Alberto Patiño, registró un total de votos de 247, votos en blanco 435. Los votos nulos para esta jornada fueron en total 408. Así entonces se demarca cómo en las gráficas las personas eligieron en esta ocasión para que sea su alcalde al doctor Alberto Patiño con 10.999 votos. Después, y en una maratónica avanzada, se dirigió a la sede de su compañera de fórmula Giovanna Osorio, y allí de nuevo la multitud lo acompañó en sus primeras palabras como alcalde elegido por los ejeños. Por esos días estábamos estrenando nuestras chaquetas institucionales del noticiero y dijimos, bueno, si nos están mirando tanto porque supuestamente nosotros somos los culpables de algo que no fue así, pues mostrémosles que es que nosotros estamos comprometidos con la información responsable en el municipio, y salimos los tres, César, tú y yo, con las chaquetas a mostrar que Noticias La Ceja TV estaba porque estaba haciendo las cosas bien. Aprendí eso, y aprendí que hay que ser muy responsables en el tema de la información. Siempre lo hemos tenido muy presentes, por fortuna, pero también era el momento de hacer valer como esa responsabilidad y de poder decir que, hombre, lamentablemente nuestro sistema político totalmente afectado por intereses económicos, personales y de otro tipo, y estamos en una gran ausencia de nuestra verdadera política. Eso lo aprendí en ese entonces y se puede ratificar en este momento. Lamentablemente la verdadera política se transformó en una politiquería y en un tráfico de intereses que son muy turbios y que no llevan a la sociedad a ninguna parte.
lo más complicado es sentir ya el desespero de no tener la plata para seguir adelante con el proyecto. Porque se confió en el proyecto, se puso en marcha, encontré alcahuetes que dijeron vamos para adelante y también se la metieron toda a pesar de las dificultades, pero nosotros, como les decía al inicio, dependíamos mucho de esa parte económica porque no teníamos un músculo financiero para soportar, digamos, unos 2-3 meses que alguna institución generara los pagos al canal. Entonces hubo momentos de desespero que incluso llevaron a que se tuvieran algunos choques, a pesar de ser una persona tan tranquila, con otras personas por la demora de las platas y necesitando continuar. Yo pienso que el tema económico fue uno de los más complicados y de los que en algún momento nos precipitó mucho más, en mi caso, a dejar el proyecto, a dar un paso al costado. Veníamos de ser un equipo sólido, César, Guillermo, mi persona y pues los camarógrafos todos, y ya cuando Guillermo pues toma la decisión ya de irse, tenía otros proyectos, pues a uno le da miedo porque igual él era como la cabeza visible del proyecto, entonces fue un reto muy grande, pero dije, bueno, yo pienso que ya esto me ha ayudado como a crecer un poquito, apenas eran como 6 meses, me ha ayudado a crecer, me ha ayudado a conocer cuál es la importancia pues que se debe manejar para las noticias, lo voy a asumir a ver cómo me va. Sí, tal vez fue un momento de cobardía en el que dije, no, ya no más acá, pero convencido de que se había hecho algo importante, de que mi aporte había dejado una semilla prácticamente lista para cosechar y que más adelante iba a poder disfrutar de un proyecto tan bonito que, como ya se dieron cuenta, tiene una cantidad de cosas por debajo, porque una cosa es ver salir el noticiero al aire ya listico, la media hora, los 20, los 25 minutos, otra cosa es construir esos 25 minutos con todos esos elementos mencionados, tener la capacidad de mostrarse con una cara amable a pesar de tener que contar cosas tan tristes, a pesar de tener que correr muchísimo, a pesar de haber tenido un mal día. Eso no es fácil, y más en un medio local que lamentablemente nos toca ganarnos nuestro protagonismo, porque las grandes esferas de los medios de comunicación pues ya tienen su cuento, ya tienen su plata, ya tienen sus profesionales, ya tienen sus cámaras. Para nosotros es muy diferente porque a nosotros nos toca lucharla fuerte, a nosotros nos toca hacerlo acá en nuestro entorno y ganarnos el protagonismo con puro trabajo y con puras ganas. Bueno, entonces vamos a montar el especial que tuvimos ayer. El de inocente. Sí, es. Y yo creo que ya podemos hacer así. Yo ya lo he reiterado varias veces en las entrevistas que me han hecho, y cuando iniciamos el proyecto, cuando Paula y Guillermo me propusieron este proyecto tan ambicioso, yo les dije, hay que meterles un componente digital a esto, pues estamos en una era digital completa, a esto hay que meterle redes, a esto hay que meterle internet, aquí nos tenemos que posicionar, el municipio está creciendo en ese ámbito, hay que trabajarle fuertemente, y me dijeron, usted es la ficha para esto. La gente fue afianzando como esa iniciativa de todos los días estar consultando a ver qué ha pasado en el municipio. Poco a poco fue creciendo, iniciamos con 50 reproducciones, 70, fuimos llegando a las 100 reproducciones, para nosotros eso era algo gigante. Y así nos fuimos yendo hasta que en este momento 400, 500, 600, 1000 personas nos ven diariamente. Y ya después empezar a recibir mensajes de cejeños que viven en otras partes, en Chile, en México, en España, en muchos otros países, de decir, qué bueno que tengan el noticiero en las redes sociales porque así me puedo dar cuenta de lo que está pasando en mi municipio. Eso fue pues muy gratificante. Es un trabajo muy difícil, es un trabajo de posicionamiento, porque en realidad no es decir, ay, montémoslo y ya, la gente lo va a ver, no, hay que luchar y hay que hablar, hay que interactuar con las personas para poder que la gente
se metan la idea de que las redes también son unos medios de comunicación donde podemos ver cosas como noticias y como noticias locales. Y así se fue creciendo mucho y las redes sociales hoy son un punto fundamental de Noticias La Ceja TV. Incluso creo que es el único noticiero de orden local que tiene su emisión diaria y que aún se publican diariamente en redes sociales y que aún tienen una acogida grandísima en estas. Yo creo y creía en ese entonces y creo que aún lo considero y es hacer noticias de personas fallecidas. Es una situación muy complicada, es una situación muy difícil y más cuando se muere un menor de edad. En realidad uno como periodista no sabe por dónde abordar a las personas, uno no sabe a quién abordar, a quién acudir, sin embargo hay que informar. Tras la muerte del niño Jonathan Grisales en un accidente de tránsito. El segundo semestre del año para Jonathan Grisales fue más corto de lo esperado. El alumno de cuarto grado de la institución educativa La Paz no volverá a su colegio. Cosas que pasan y que desafortunadamente a uno le toca cubrir y es la muerte de un menor de edad, son cosas dificilísimas. Es el momento en el que uno va a hacer una entrevista y el micrófono le tiembla más que la voz de la persona. Entonces hay una experiencia y fueron dos experiencias muy difíciles. Generalmente yo me quedaba a la hora del almuerzo en el canal porque yo llegaba en la mañana al canal, en la tarde iba a la universidad, entonces me quedaba en el canal, almorzaba y me iba para la universidad. Y hubo 2 días en los que yo estaba almorzando cuando me llamaban: César, se murió un menor en un barrio de La Ceja, lo atropelló un vehículo, hay que ir a cubrir la noticia, el único que está es el editor del canal, váyase con él, coja una cámara y váyase a hacer la nota. Después de la salida de Guillermo, él pasó también una etapa de transición entre la parte administrativa del canal. Se anunciaba un proceso de cambio para el canal. Sin embargo, nosotros como una producción independiente no sabíamos qué iba a pasar con nosotros. Un día llegamos al canal, bueno, ¿seguimos o no seguimos? Es que, pues ustedes verán, sigan. Recuerdo que eso fue así, momentáneamente, que se logró pues acordar otra vez iniciar con el noticiero, pero no teníamos en ese momento el lugar definido para que el canal funcionara. La gente estaba pidiendo el noticiero, entonces, ¿qué hicimos? Hagamos el noticiero, la parte de presentaciones, hagámoslas por fuera, en el parque, buscamos escenario. Y cogimos una cámara, hicimos noticias en un garaje. Y ahí se sentaba el editor, yo a un ladito en una silla, y empezábamos a hacer noticiero y después se tiraba desde un DVD. Fue una etapa de transición difícil, pero que trajo muy buenos cambios y que trajo muy buenas experiencias. Yo ya lo he dicho varias veces y Noticias La Ceja TV era como un recién nacido para nosotros. Era tener un proyecto que había salido de nuestras manos y que nosotros habíamos moldeado y habíamos visto crecer. Yo terminaba mis estudios de la universidad y debía hacer mi práctica profesional. Tenía la posibilidad de hacerlas en el noticiero, sin embargo, por asuntos de experiencia y por crecer un poquito más en el ámbito laboral, pues yo decidí que la quería hacer en otra parte. Empecé a buscar alternativas y me resultó una práctica académica en la Gobernación de Antioquia. Fue duro, fue un momento muy nostálgico y ya se iba a ser acercada como yo ahí solita después también de haber sido Guillermo. Pero recuerdo que yo traté de ser muy fuerte y decirle: no, qué rico, mira, es una nueva oportunidad, es una nueva propuesta, vas para algo grande, es la oportunidad de crecer. Y bueno, pues ya en Noticias La Ceja te has hecho mucho. Fue muy difícil pues salirme del noticiero, me daba mucha angustia porque Guillermo ya se nos había retirado en ese entonces y me daba mucha angustia dejar a Paula sola. Sin embargo, yo le expliqué todo, le
le mostré todo lo que estábamos trabajando, porque en realidad estábamos independientes. Paula se enfocó en su parte noticiosa, yo me enfoqué en mi parte de internet y en las redes sociales. Al final nos tocó combinar todo para poder yo salir y bueno, lastimosamente pues no pude seguir en el noticiero. Pero recuerdo mucho que el día en que ya él se iba, nos sentamos a ver el último noticiero en el que iba a estar César. César empieza a llorar, se le salen las lágrimas y bueno, pues a mí también, yo ya no aguanté ser más fuerte. Recuerdo que en ese momento subió Juan Carlos, el camarógrafo, llega y mira, ve la escena, se voltea y pues se vuelve. Era muy emotivo, era muy difícil, pero Paula sabía que yo debía crecer profesionalmente, entonces me dijo, no, pues usted tiene las puertas aquí abiertas y aquí siempre vamos a estar pues como dispuestos para usted. En realidad Paula y yo conservamos muy bonita amistad después de eso. Ya llega Nati después de que sabíamos pues que había tenido también un proyecto en Río Negro, que tenía la fortaleza pues de ser periodista, también ser presentadora. Y justamente por trabajar en eso, conocerlos a todos los que estaban en este gran proyecto de la Ceja TV, entonces me sugirieron trabajar acá en el canal y bueno, acepté gratamente porque de verdad que este es un proyecto muy bonito. Entonces nos pareció una persona con las capacidades para estar en Noticias La Ceja TV, la llamamos, le gustó la propuesta y ahí empezó. Ese día fue, mejor dicho. No, ese día pasó de todo. Ese día nosotros nos fuimos en chiva, que también fue algo nuevo para mí porque en la vida había montado en chiva. En la vida había trabajado también con los camarógrafos de acá, se puede decir que era la primera semana casi que yo estaba acá iniciando, entonces pasó de todo. A las 3 de la tarde nos venimos a dar cuenta que se había perdido todo el material que habíamos trabajado durante la mañana. ¿Qué hicimos? Llamar a Nati y le dije, Nati, no sé, como sea, le toca hacerse un noticiero de la llegada de Fernando Gaviria. Cuando nos dijeron que el vuelo se atrasó, cuando nos dijeron que él se demoraba para salir otro poco. Había medios de comunicación de todas partes, estaba el Canal del Tiempo, Teleantioquia, Telemedellín. Entonces además nosotros con el afán de tener que sacar la noticia en la noche, estando a pocas horas y todos los otros medios queriendo también sacar la información rápido. Entonces querer tener uno que sacar, por decirlo así, no sé, la fuerza para meterse antes que todos los otros periodistas, poder sacar la información. Fue una jornada complicada pero muy satisfactoria. Gracias a Mundo Colores y a Noticias La Ceja TV por darle color a nuestro hogar. Después de visitar el barrio Payuco, llegamos al barrio San Juan. Allí nos disponíamos a hacer entrega del kit al señor Delio Calderón, quien para participar buscó a un fotógrafo del municipio y se tomó la foto al frente de su casa, con las esperanzas de ser uno de los ganadores. Aunque sus deseos eran tomarse la foto también con su esposa, la señora Carmen Emilia, quien por quebrantos de salud no pudo participar de la fotografía. Fue una iniciativa muy buena, gracias a Dios contamos con un apoyo comercial muy importante para hacer esa campaña y fue decirle a la gente, Noticias La Ceja TV, pinta tu casa. Entonces la gente empezó a traernos sus propuestas, a contarnos por qué le gustaba el noticiero y la convocatoria fue muy buena, la asistencia de la gente también, de muchos barrios nos mandaron su cartica con la fotico de la casa. Pero lo mejor fue ir a llevar la pintura, nos encontramos con unas experiencias maravillosas, gente que pronto no contaba como con los recursos para pintar sus casas y más en la Navidad que quieren tener la casa bonita, entonces fue muy chévere llegar a todos estos lugares del municipio. Noticias La Ceja TV y Mundo Color le pusieron color a mi casa. Doña Lida Bedoya quiso agradecer a los organizadores de este concurso. Mucho agradecimiento a Mundo Colores porque voy a ver mi casa con colores este año y a la Parabólica y a Mundo Color que me ha dado hoy la alegría de estar poniéndole color a mi casa. Gracias a La Ceja TV y a Mundo Colores que le dieron color a mi casa.
Es muy gratificante, primero ver cómo la gente participa en las convocatorias que se realizan. Creo que algo que es de resaltar de Noticias La Ceja TV es el poder de convocatoria que tiene, el poder para que la comunidad trabaje en pro de lo que estaba mencionando, se interactúe, comunique, opine. Entonces me pareció súper importante, además de premiar a la comunidad. Y luego ver la gente cómo nos recibía, ver la gente cómo estaba esperando esa pintura, cómo se ponía a pintar ahí mismo su casita. De verdad que eso fue muy gratificante y es una de las labores más bonitas que he podido hacer con el periodismo. Bueno, yo creo que cada nota tiene un grado de dificultad bien interesante y es darle de verdad la objetividad o el punto preciso con el que se debe tratar. A veces la comunidad cree que bueno, que porque es una procesión o porque es un evento cultural es algo sencillo, no. Tenemos que de verdad darle un enfoque para que sea noticia, que no sea simplemente un hecho, digámoslo, comercial, que sea un hecho de propaganda, sino que de verdad sea noticia. Uno, por ejemplo, de los trabajos, digamos, que también me ha parecido algo dificultoso es el de trabajar con los presos, con los internos, temas de los internos, especialmente cuando estuvo este interno haciendo la huelga, que se cosió los labios, además de que era un reto personal, el solo hecho de estar hablando con él, todo esto, también era un reto profesional de mostrar las cosas como eran sin tratar de favorecer a ninguna de las dos partes, que en este caso eran el IMPEC y el interno de esta cárcel. Más o menos, ¿cuánto se ha quemado en espacio? El primer impacto fue cuando vimos el humo, ¿cierto? Que fue algo impresionante y más que ya teníamos antecedentes de que en ese lugar habían ocurrido otros incendios. Cuando llegué, de pronto los que conocen La Ceja, comenzamos dando todo lo que fue la vuelta por la circunvalar, tratando de ubicar el mejor lugar para poder entrar. Esto es algo que, bueno, como es una emergencia, uno no sabe cómo va a reaccionar en el momento, uno no sabe quiénes están atendiendo. Tanto la comunidad como las autoridades del municipio de La Ceja han contribuido constantemente en tratar de apagar este incendio que se origina en el Cerro Los Morros del barrio Montesón. Cuando pude llegar, el panorama era impresionante, porque ver que todo lo que antes era un bosque nativo, que ya se había quemado en otras ocasiones, estaba totalmente en llamas. Encontrarme con un panorama de unos aproximadamente 20 niños en el sector que estaban con el humo, la verdad que también me pregunto los padres de familia de los niños qué hacían, porque el humo era complicado, de pronto se complicaba la emergencia y los niños ahí. Entonces fue algo que, lo único que pensé, bueno, hay que dar bien la información, no me importó meterme con el camarógrafo, que es algo que también debo resaltar, que el camarógrafo y otra de las personas que nos estaba ayudando a transportar los elementos también me siguieron y nos metimos hasta, se puede decir, hasta el fuego donde estaba, y había ocasiones en las que nos tocaba parar para apagar pequeños conatos de incendio que estaban incendiándose al lado de nosotros. Entonces fue una situación, digamos, que nos exigió muchísimo, tanto en la parte técnica, camarógrafo y como periodista, el hecho de poder mostrar en realidad lo que estaba pasando. Y yo creo que en este tipo de emergencias no se puede informar desde afuera, desde una ventana de una casa o desde la callecita, no. Este tipo de emergencias hay que estar en el lugar, hay que meterse lo más que se pueda, obviamente protegiendo la vida de uno para poder que la comunidad sepa de verdad lo que estaba pasando. Nuestro reporterito Roger Maldonado estuvo en una entrevista exclusiva con el alcalde de La Ceja. Ahí descubrimos cuál era. Aquí que se pone. Sigan ustedes con más noticias. Bueno, fue algo interesantísimo, incluso por el trabajo que se realizó con niños el año anterior. Hicimos un noticiero de solo niños. Incluso a eso me debo un sobrenombre dentro de la población infantil. Muchas veces he llegado a pasar por lugares y no me dicen Paula, sino la noticiera.
Aquí ya terminamos, aquí no estamos en noticias, pero estamos entrevistando a la noticiera. ¿A la qué? Y bueno, eso pues marcó mucho, todavía hay gente que me dice la noticiera. Y fue un trabajo muy interesante, hablar con los niños y decirle, bueno, ¿usted a quién quiere entrevistar? Ellos siempre se imaginan el bombero, el policía, yo quiero saber cómo hacen esto. Entonces ellos mismos como que propusieron los invitados, no nosotros a ellos, sino que ¿a quién quiere entrevistar? Ah, yo quiero entrevistar al alcalde, listo. Entonces vamos a buscar esa entrevista con el alcalde y usted se sienta y ¿qué le quiere preguntar? Muchas gracias a usted por esta entrevista, tiene buen manejo de micrófono y también reiterar desde aquí un atento, cordial y efusivo saludo a todos los televidentes. Las propiedades y los bienes de toda la comunidad. Bueno, él es patrullerito y es policía comunitario. Aquí ya seguimos en la noticia de la Ceja TV. Obviamente ahí sí hubo una colaboración, pero era más como el niño que quería saber del alcalde o del policía o del bombero. Para mí sí ha significado algo gigante en mi vida profesional. He aprendido muchísimo, he fortalecido la parte como periodista, como persona me ha ayudado mucho porque uno con esto aprende a tener carácter, también aprende a lidiar con genios, porque hay entrevistados que no comprenden la labor del periodista, entonces le toca a uno como hacerse el fuerte y decir, no, es que estamos trabajando igual que usted. Entonces me ha enseñado mucho como toda esa parte, la parte humana, nunca juzgar, porque cuando uno está de periodista, muchas veces hay personas que por ser periodistas están juzgando a la gente y uno no es juez, uno simplemente va a escuchar y va a compartir lo que esa otra persona puede decir. Entonces ha sido un crecimiento enorme en lo personal y también en la parte periodística. Es un orgullo, lo tengo que reconocer, es un orgullo porque, como te decía al inicio, el pensar en que podíamos y hacerlo realidad, pues eso es muy valioso, es decir que mis terquedades en algunos casos se pueden llevar a cabo. Noticias La Ceja TV, la gente habla de Noticias La Ceja TV como un noticiero importante no solamente para el municipio de La Ceja, sino para el oriente de Antioquia, para Antioquia también, y saber que en algún momento tuvimos culpa de eso, pues es una vaina demasiado significativa y pues no, orgullo la verdad, muy satisfecho de poder haber sembrado gran parte de este proyecto y de poder ahorita decir que se celebran 2 años. Por los laditos yo también tengo derecho a un pedacito de torta. Ha significado un crecimiento total en mi vida profesional, porque bueno, se puede decir que yo ya venía de otros proyectos, ya había terminado mi carrera de comunicación, la terminé estando en Noticias La Ceja TV, entonces fue todo un proceso en el que pude poner en práctica o estoy poniendo en práctica todo lo profesional que he aprendido, pero también el que me ratifica que por más academia que uno tenga en la calle, es la que le enseña a uno de verdad. Noticias La Ceja TV fue una gran etapa para mí. En realidad creo que mi profesión y mi vida académica se ha marcado antes de Noticias La Ceja TV y después de Noticias La Ceja TV. Yo tenía mis experiencias laborales y tenía mis proyectos de la universidad que me dieron muy buenas experiencias y me dieron muy buenos conocimientos. Sin embargo, con Noticias La Ceja TV fue de verdad entrar al campo laboral. Para mí como profesional, como comunicador social y periodista, Noticias La Ceja TV fue una escuela.